He said, "Are you still running the second 5 miles, for Pete's sake? I didn't want you to do that at all. Forget it." I was happy to forget it. I just do 5 miles a day. It's more than enough. A pesar de las advertencias de su mujer y de los médicos, Ross Martin decidió hacer lo que más le gustaba el 3 de julio de 1981. Durante más de 40 años, Hollywood ha guardado silencio sobre la verdadera causa de la muerte del maestro del disfraz del salvaje oeste, pero ahora, documentos médicos recién publicados revelan la desgarradora verdad sobre sus últimos momentos. ¿Qué ocurrió aquel día en la pista de tenis? Véalo ahora para descubrir la verdad que ha permanecido oculta durante décadas. Primeros años y carrera artística. Martin Rosenblatt era el nombre que recibió Ross Martin cuando nació el 22 de marzo de 1920 en Grodek, Polonia, tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Su familia formaba parte de la comunidad judeo-polaca y vivía en una zona cargada de imprevisibilidad. Su padre, Isaac Rosenblatt, ejercía la profesión de ojalatero. Sarah Lerner, su madre, era la responsable del cuidado del hogar. Al igual que muchas familias judías de Europa del Este, se enfrentaron a un creciente antisemitismo e inestabilidad. Como deseaban una existencia más segura, tomaron la difícil decisión de abandonarlo todo y empezar una nueva vida en Estados Unidos. Cuando Martin nació, Grodek formaba parte de Polonia. Martin nació en Rumanía. Sin embargo, los cambios de fronteras que se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial la situaron en Ucrania. El terreno siempre estaba cambiando, lo que tenía el efecto de hacer la vida impredecible. Con el paso del tiempo, hasta su nombre cambiaría. El nombre de Ross Martin, que encajaba con su nueva vida en Estados Unidos, pronto sustituyó al anterior. Martin Rosenblatt, al principio de su vida, se embarcó en un viaje. En Danzig, el 29 de agosto de 1920, su familia embarcó en el buque New Rochelle. El 18 de septiembre llegaron a Ellis Island, donde habían estado navegando unas 3 semanas. Las autoridades de inmigración registraron su nombre como Marcus Rosenblatt, una pequeña alteración que solía producirse a lo largo del procedimiento de registro. Ellis Island fue el primer destino de millones de inmigrantes que esperaban comenzar de nuevo sus vidas. Al igual que la mayoría de las familias, los Rosenblatt viajaron en clase turista. Para poder entrar en territorio estadounidense, tuvieron que demostrar que habían superado estrictos controles médicos y legales. Una vez aprobados, se instalaron en el Bronx, una ciudad repleta de inmigrantes que intentaban empezar una nueva vida. Al crecer en este entorno, Ross Martin llegó a dominar varios idiomas antes de aprender sus equivalentes en inglés. En casa se comunicaba en polaco, yiddish y ruso. De mayor, llegó a dominar el francés, el español y el italiano. Su capacidad para hablar muchos idiomas acabó convirtiéndose en una de sus mayores bazas, lo que le ayudó en su carrera como actor más adelante. En el contexto de su papel de Artemis Gordon en El Salvaje Oeste, llegó a utilizar el ruso en algunas secuencias, lo que añadía un sentido de personalización a sus interpretaciones. Martin fue capaz de alcanzar el éxito académico a pesar de las dificultades que entrañaba criarse en un hogar de inmigrantes de clase trabajadora. Estudió en el City College de Nueva York, una prestigiosa institución conocida por su capacidad para educar a un gran número de estudiantes que son los primeros de sus familias en asistir a la universidad. Demostró que era uno de los estudiantes más inteligentes de su promoción al graduarse con magna cum laude. En los años siguientes, asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional George Washington y se licenció en Derecho. Su futuro parecía estar asegurado, con un trabajo en el mundo de los negocios o en la abogacía, pero él no quería ir en esa dirección. La interpretación fue la carrera que eligió, en lugar de la abogacía. A lo largo de la década de 1940, Bernie West y él colaboraron para formar una pareja cómica a la que apodaron Ross y West, mientras viajaban por el norte del estado de Nueva York. Actuando en vodevils y clubes nocturnos, combinaban bromas rápidas con humor físico en sus actuaciones. La gente estaba enamorada de ellos, y su sincronización era impecable. El talento innato de Martin para hacer reír a los demás hizo que West se refiriera a él como un genio cómico en años posteriores. Sin embargo, la pareja no permaneció junta mucho tiempo. Mientras West se dedicaba a escribir y producir, Martin se dedicaba a explorar nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Tras varios años, West acabaría trabajando en comedias como All in the Family. Sin embargo, Martin ya había emprendido proyectos más importantes. En 1953, actuaba en Broadway. Su primer papel importante fue en la parodia musical Hazel Flagg, basada en la película Nothing Sacred, que se estrenó en 1937.
La producción de la que formó parte en el Mark Halliner Theatre duró 190 representaciones, e interpretó el papel del Dr. Egel Ophir. Mucha gente disfrutó del concierto, que incluía música compuesta por Jewel Stan y letra escrita por Bob Hillier. Martin destacó por su presencia teatral y su capacidad para lograr una mezcla entre comedia y drama, al tener la oportunidad de actuar junto a actores como Alan Gallagher y Thomas Mitchell. Demostró que era mucho más que un cómico. No tardó en labrarse una reputación en la radio después de que Broadway le abriera nuevas oportunidades. The Cavalcade of America y The Mansion Acts fueron dos de los programas de radio que ayudaron a Martin a establecerse como una voz conocida durante la segunda mitad de los años 40 y principios de los 50, gracias a su extraordinaria capacidad para alternar entre varios personajes y acentos. Pudo crear su propio programa, llamado The Ross Martin Show. En cada episodio, demostraba su habilidad para interpretar a distintos personajes, a menudo cambiando de voz con tanta facilidad que los oyentes no se daban cuenta de que estaban escuchando siempre a la misma persona. Gracias a su flexibilidad, se convirtió en un actor de doblaje muy solicitado, lo que también facilitó su fichaje por antologías televisivas en directo. Después, Hollywood hizo su aparición, La conquista del espacio, una epopeya de ciencia ficción dirigida por George Pal y centrada en la primera misión de la humanidad a Marte. Fue la película en la que debutó como actor en 1955, en una narración que incluía efectos espectaculares pioneros y profundas cuestiones filosóficas. Interpretó el papel del sargento André Fodor, un personaje secundario. Aunque la película no obtuvo muchos comentarios positivos, supuso un importante avance para Martin. En 1958 se estrenó otro thriller de ciencia ficción, The Colossus of New York, en el que apareció unos años más tarde. Este fue solo el principio de un viaje que duraría más de 30 años, y su carrera en Hollywood estaba cobrando velocidad en aquel momento. En 1959, Ross Martin tuvo su gran oportunidad al ser elegido para el papel de Andamo en la comedia de la CBS MR, Lucky, desarrollada por Blake Edwards. Andamo era un astuto traficante de armas que también actuaba como compinche de John Dedian, un jugador conocido por su labia. El hecho de que el evento se escenificara a bordo de un casino flotante añadía un elemento de peligro y emoción a la experiencia. En un instante, Andamo destacó por el ácido sentido del humor de Martin. Fuera de la pantalla, Martin daba al papel su propio toque, las palabras que pronunciaba eran inventadas, e incluso elaboraba sus propios disfraces. Además, fue el creador de su propio maquillaje, un talento que más tarde se convertiría en un componente importante de su vida profesional. Sin embargo, a pesar de recibir elogios por su estilo y comedia, el programa fue incapaz de mantener sus índices de audiencia y finalmente fue cancelado tras solo una temporada. Dicho esto, los críticos tomaron nota. La actuación de Martin fue elogiada por TV Guide por su encanto natural, y la publicación también alabó su habilidad para moverse entre diferentes papeles y personalidades. Especialmente significativo fue el hecho de que Mr. Lucky le presentó a Blake Edwards, un cineasta que desempeñaría un papel importante en su éxito posterior, como resultado de su actuación en Experimento de Terror, que tuvo lugar en 1962. Martin asombró al público 3 años más tarde. Fue él quien interpretó el papel de Garland Red Lynch, un psicópata con asma, en contraste con el extravagante Andamo. Este individuo era completamente diferente. Para perfeccionar la laboriosa respiración de Lynch, Martin examinó a un amigo de la infancia que padecía asma. Además, insistió en hacer sus propias acrobacias. Con cada segundo que pasa, su respiración se vuelve más dificultosa. Los críticos vieron paralelismos entre su actuación y la de Anthony Perkins como Norman Bates en Psicosis. En una declaración posterior, el director David Lynch, que no tenía parentesco con Martin, dijo que la figura sirvió de inspiración para el personaje Bob de Twin Peaks. Martin fue nominado a un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor Secundario por su interpretación en el papel, algo excepcional para un villano de un thriller. Le aterrorizaba la idea de encasillarse, así que estuvo a punto de rechazar la oportunidad. Sin embargo, resultó ser una de las interpretaciones más memorables de su carrera. Martin demostró que era capaz de hacer un villano tan desternillante como aterrador en la película La Gran Carrera, estrenada en 1965. El barón Rolf von Stoop, un noble confabulador, aunque Jack Lemmon y Tony Curtis aparecían en la película, dirigida por Blake Edwards, Martin era el que acaparaba la atención de todos cada vez que hacía una aparición. Hay un combate entre su personaje y el héroe de Curtis, Leslie, que se considera uno de los mejores momentos de la película.
La sincronización de la actuación humorística de Martin fue impecable, antes de que se enzarzara en una batalla de espadas tan sofisticada como absurda. Incluso durante la famosa batalla de tartas de 10 minutos, que fue un caos en el que participaron más de 4.000 tartas, improvisó mientras actuaba. Más tarde, bromeó diciendo que nunca había estado de una forma tan encantadora. Variety describió su actuación como maravillosamente suave, y la publicación también dijo que se robó todas las escenas sin sudar ni una gota. La película tuvo un presupuesto tremendo, de $12 millones, que fue el mayor presupuesto de la historia para una comedia de la época. Sin embargo, consolidó a Martin como un actor capaz de competir con los actores más famosos de Hollywood. Martin demostró que era capaz de hacer cualquier cosa entre 1959 y 1965. La villanía del slapstick era su especialidad cuando interpretaba el papel del barón von Stupa. Su habilidad para alternar entre momentos cómicos y terroríficos era inaudita. Al haberse criado en un entorno bilingüe y haber recibido instrucción jurídica, atribuye a estos dos factores su enfoque analítico de la actuación. Sin embargo, sus habilidades iban mucho más allá de la interpretación. Durante un tiempo considerable antes de ello, había estado desarrollando el personaje, remontándose a sus primeros días en Mr. Lucky. Según unas declaraciones de Blake Edwards, Ross tiene la capacidad de hacerte reír y luego asustarte, a menudo en el mismo momento. Esa era la magia que hacía. Como tenía la capacidad de transformarse en cualquier momento, se convirtió en uno de los talentos más extraordinarios de Hollywood. La definición de lo que significaba ser un secundario en televisión fue alterada por Ross Martin, con el papel de Artemus Gordon en The Wild Wild West, que interpretó de 1965 a 1969. Fue algo más que el simple apoyo de James West. Además de ser un experto en espionaje y un maestro de los artificios, también era uno de los artistas del disfraz más hábiles que había visto la televisión. Debido a que sus maquillajes eran tan realistas, incluso su coprotagonista, Robert Conrad, a veces no lograba identificarle hasta que las cámaras estaban rodando. Más del 90% de los disfraces de Martin fueron ideados por él mismo. Construía sus apariciones desde cero en su camerino, utilizando pelucas, prótesis y elaborados trajes. Nadie en el equipo sabía a qué atenerse. En la película de 1967 La noche del vicioso Valentín, interpretó el papel de un sepulturero desplomado y con los dientes cariados. También tenía una joroba de látex. Debido a lo poco parecido que parecía, varios miembros del equipo pensaron que era un actor de fondo. Era capaz de ocultarse de formas que iban mucho más allá de la cosmética. Cada papel que interpretaba le obligaba a modificar por completo sus gestos, movimientos y forma de hablar. Además de intercambiar dialectos con facilidad, hablaba con fluidez otros 8 idiomas: polaco, yidis, ruso, francés, español, italiano, alemán e inglés. Mediante el uso de un bigote depilado y una exagerada inclinación parisina, se transformó en un llamativo mago francés en la película La Noche del Cuervo, estrenada en 1966. Ken Chase, el maquillador del programa, afirmó posteriormente que Martin era más competente en las transformaciones que la mayoría de los equipos de efectos de Hollywood. Durante su pausa para comer, Martin anotaba ideas para disfraces en servilletas y luego él mismo les daba vida. Además, el puesto le exigía un gran esfuerzo físico. A muchos les recordó a Lon Chaney Sr., el legendario actor del cine mudo conocido como el hombre de las mil caras, por su inquebrantable compromiso. La película Night of the Casual Killer, estrenada en 1967, incluía una de sus habilidades más sorprendentes. Interpretó al violín el nocturno en mi bemol mayor de Chopin durante un escenario de tensión que tuvo lugar de forma encubierta. Era algo más que una simple falsificación. Martin era un violinista que había recibido formación concertística y había asistido a la Juilliard Music School en la década de 1940. La secuencia se grabó en una sola toma y Martin actuó en directo durante el rodaje. El equipo le recibió con una gran ovación, hasta el punto de que los Crips estaban llorando. El hecho de que Artemus Gordon tuviera un pasado musical no fue solo un hecho agradable, sino que se convirtió en un elemento integral de su arte de espionaje. En la película La Noche de los Fugitivos, estrenada en 1966, ocultó un transmisor de código Morse dentro de un arpa y lo utilizó para comunicarse con James West. Martin tocaba el violín para desconectar de la cámara. Tocaba Bach en las pausas tras las escenas de riesgo para calmar los nervios y sentirse más tranquilo. Su formación clásica estuvo a punto de hacerle perder el papel. Lo que resulta irónico,
Durante todo el proceso de audición, los productores opinaron que era demasiado sofisticado para un western. En el acto, inventó un escenario en el que Gordon tocaba un violín para desviar la atención de algunas personas en un bar. El resultado fue que le dieron el papel. A continuación, en 1968, se produjo un acontecimiento. En pleno rodaje de La Noche de la Muerte de Sabatini, el 17 de agosto, Martin sufrió un infarto. En su arteria coronaria izquierda, los médicos descubrieron una obstrucción del 95%. El programa se quedó sin su coprotagonista cuando fue trasladado al Hospital Cedar Sinai para recibir tratamiento médico. A pesar de todo, su actuación nunca se vio afectada en modo alguno. En 1969, fue nominado a un Emmy en la categoría de actor principal destacado, lo que supuso un logro notable para un programa que a veces no era apreciado. A pesar de ello, The Wild Wild West terminó inesperadamente justo cuando empezaba a hacerse famoso. A pesar de los favorables índices de audiencia, la CBS decidió cancelar el programa el 12 de marzo de 1969, a pesar de que el programa ocupaba el puesto número 12 en la clasificación Nielsen. La cadena se vio obligada a dejar de emitirlo debido a presiones políticas. Cuando las cosas empezaron a ser diferentes, Ross Martin estaba en la cumbre de su profesión. Sufrió un infarto en 1968, durante la cuarta temporada de The Wild Wild West. Aunque se recuperó totalmente y volvió para completar la serie, Hollywood ya no le tenía el mismo aprecio. Las aseguradoras del sector le consideraron una persona de alto riesgo, y las principales cadenas le retiraron su apoyo. La CBS suspendió el programa en 1969 debido a la creciente preocupación. En los años siguientes, Martin tuvo dificultades para conseguir grandes trabajos. En 1970, se le presentó la oportunidad de interpretar el papel principal en la serie de detectives Banyan, que tenía el potencial de revitalizar su carrera. Sin embargo, tras evaluar su historial médico, los productores decidieron cambiar de opinión. Como alternativa, se decidieron por Robert Forster, un actor más joven que no tenía problemas de salud. Transcurrido algún tiempo, el agente de Martin, Harry Gold, declaró en una entrevista concedida a TV Guide en 1975 que los responsables del estudio fueron francos sobre su elección. Le informaron de que no podíamos arriesgarnos con un famoso que pudiera fallecer en mitad de la temporada. Incluso los papeles de invitado entrañaban dificultades. Martin fue elegido para el papel del crítico de arte Dale Kingston en la película Columbo, de 1971, que era perfecto para enmarcar. Los cineastas pidieron a Martin una fianza de $250,000 en caso de que su salud causara retrasos en el rodaje. Como el estudio no estaba dispuesto a pagarla, Martin consiguió el dinero por su cuenta. No solo fue nominado a un Emmy por este papel, sino que su salario también disminuyó considerablemente. Ganaba $15,000 por episodio cuando estaba en la cima de su carrera en The Wild Wild West. La cantidad de dinero que ganaba por una sola aparición como invitado era de solo $3,000 en el año 1973. A pesar de su éxito en las interpretaciones de acción real, siguió luchando. El papel del Dr. Paul Williams en Sealab 2020 le fue ofrecido por Hanna-Barbera en 1972. Paul Williams en Sealab 2020 le fue ofrecido por Hanna-Barbera en el año 1972. Inmediatamente después de la emisión de solo 2 episodios, el seguro del estudio tomó cartas en el asunto. Después de experimentar todo esto, nunca dejó de trabajar. Consiguió 87 misiones como invitado entre 1970 y 1981. Como resultado, se convirtió en el actor preferido para papeles de villanos, genios estrafalarios y personajes intrigantes. Aunque era probable que Hollywood no confiara en él para interpretar un papel protagonista, era difícil pasar por alto su brillantez. En las películas Hawaii Five-O, The Man from U.N.C.L.E. y Love American Style, tuvo cameos notables, demostrando que aún era capaz de asumir la responsabilidad de una escena. Desde el principio resultó evidente que poseía la capacidad de transformarse en cualquier personaje. En el episodio The Four of Us Are Dying de La Dimensión Desconocida que se emitió en 1960, interpretó el papel de un estafador que tenía la capacidad de alterar su apariencia donde quisiera. Martin inventó 4 acentos diferentes para el papel, entre ellos el de un caballero del sur y el de un mafioso de Brooklyn, según el director John Brown, que confirmó posteriormente que Martin lo había hecho. No figuraba en absoluto en el guión, fue en la película Columbo, estrenada en 1971, donde realizó una de las interpretaciones más memorables de su carrera. Interpreta el papel de Dale Kingston, un engreído crítico de arte.
Martin se inspiró en Amour de Hurry para desarrollar el personaje, el clímax del episodio, en el que Kingston queda atrapado por unos libros de arte cubiertos de huellas dactilares. Recibió un 37,3 de audiencia de Nielsen. Durante la primera temporada de Columbo, se convirtió en el episodio de mayor audiencia. Sus papeles no siempre eran de naturaleza seria, también tenía talento en el arte del humor. En 1966 interpretó el papel del profesor Patrick Hudson en el episodio de El hombre de Uncle titulado El espantoso asunto de hágalo usted mismo. El profesor Hudson es un inventor que desarrolla un artilugio. Para la función, se ve obligado a comunicar una gran cantidad de jerga técnica, mediante el uso de frases de física de sus antiguos libros de texto de la Facultad de Derecho. Improvisó la mayoría de las líneas en lugar de recordarlas de memoria. La vida fuera de la pantalla. Tuvo tantos giros inesperados como en la pantalla. Todas y cada una de las relaciones que mantuvo le dejaron huella, y su viaje a través del amor y el dolor creó al hombre que era detrás de los personajes. El 17 de junio de 1941 se casó con Muriel Wass en una modesta ceremonia celebrada en Nueva York. Mientras tanto, estudiaba Derecho en la Universidad George Washington y trabajaba como cómico en clubes nocturnos. Tras nacer en 1943, su hija, Phyllis Rosenblatt, se convirtió en una artista muy conocida en la ciudad de Nueva York. Mientras Martin comenzaba su carrera, empezó a trabajar en la radio y a ensayar en Broadway, lo que hizo que su matrimonio se volviera más tenso. Aunque se separaron a finales de los 50, nunca se divorciaron. Martin nunca vaciló en su compromiso con Muriel, ni siquiera cuando ya se habían separado. En 1962, cuando le diagnosticaron un cáncer de mama, él pagó discretamente su tratamiento con ayuda económica. La enfermedad no remitió en ningún momento. Muriel, que tenía 47 años en el momento de su muerte, falleció repentinamente el 15 de marzo de 1965, cuando Martin rodaba la primera temporada de The Wild Wild West. Los ejecutivos de la CBS estaban preocupados por la posibilidad de retrasos en la producción, por lo que se negaron a concederle tiempo libre para el entierro. Martin no les hizo caso. Tras despedirse por última vez, se fue a Nueva York durante la noche, y volvió al plató a la mañana siguiente sin haber dormido nada. Nunca me perdoné no haber estado a su lado cuando más me necesitaba, dijo, incluso después de que hubieran pasado muchos años. En su honor, donó $250,000 a la investigación del cáncer. El sentimiento de culpa le perseguía. La noticia de la muerte de Muriel se mantuvo en secreto durante muchos años. El segundo matrimonio de Martin, que tuvo lugar en 1967, fue el momento en que por fin se hizo pública la verdad. Phyllis, que entonces tenía 24 años, luchó contra la decisión de su padre de seguir adelante. Posteriormente había dicho que nos adoraba. Sin embargo, Hollywood resultó ser su auténtica familia. En una ceremonia muy privada que tuvo lugar en Beverly Hills el 10 de septiembre de 1967, Martin se casó con Olavi Lucille Parsons. Tiene 2 hijos de un matrimonio anterior y ha tenido la experiencia de ser modelo y directora de documentales en el pasado. George, nacido en 1957, y Rebecca, nacida en 1955, Martin llegó al extremo de adoptarlos formalmente, realizando los trámites necesarios para cambiar sus partidas de nacimiento e incluirlo como padre. A algunos les pareció una decisión extraña, pero Martin la vio como un medio de formalizar su relación. En una declaración posterior, Rebecca dijo que él no solo nos ofreció su nombre, sino que nos dio su corazón. El matrimonio de la pareja se enfrentó casi de inmediato a un importante obstáculo. Martin sufrió un infarto en agosto de 1968, durante la 4ª temporada de The Wild Wild West. Su cuidadora pasó a ser Olavi, que trabajaba a tiempo completo. Era su responsabilidad asegurarse de que tomaba sus medicinas, colar bombonas de oxígeno en el plató e incluso negociar con las CBS para reducir la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Con el único fin de conservar su empleo, consintió en una reducción del 30% de su salario. La tensión de todo aquello me pasó una factura considerable. Tuvo un aborto en 1969, una pérdida de la que Martin nunca habló en público. Martin nunca habló de ello. Demostraron resiliencia como familia a pesar de todo lo sucedido. Siguiendo los pasos de su padre, el hijo adoptivo de George Martin siguió la carrera de actor y acabó consiguiendo un papel en la película para televisión The New Maverick, producida en 1978. Mientras tanto, Martin se aventuró en el mundo de la dirección gracias a la influencia de Olavi. En respuesta a su petición, consiguió dirigir 2 episodios de Love,
American Style entre los años 1971 y 1973. Se apoyaron mutuamente en todas las dificultades y permanecieron a su lado hasta el final. El papel que lanzó a la fama a Ross Martin estuvo a punto de ser abandonado. En 1963, la CBS le hizo una primera oferta para el papel de Artemis Gordon en The Wild Wild West. Sin embargo, rechazó el papel en 4 ocasiones distintas. Tras terminar la gran carrera, decidió que no quería seguir con la monotonía de la televisión semanal. Además, le preocupaba ser estereotipado. Martin era políglota. Había estudiado en Juilliard y consideraba que la televisión era creativa. En lugar de limitarse a buscar un trabajo con el que pagar las facturas, buscaba puestos que le impulsaran. La cadena CBS no se dio por vencida, dada la intensidad de su deseo por él. Le hicieron una oferta que ningún actor podría rechazar. Era el doble de lo que Robert Conrad ganaba por episodio, que era $5,000. Control sobre sus disfraces a través de medios creativos. Incluso pusieron el piloto en espera durante un periodo de 6 meses mientras intentaban convencerle de que cambiara de opinión. En el momento en que finalmente se dio por vencido, hizo una demanda más. En Night of the Inferno, estrenada en 1965, Artemis recurrió a artimañas, disfraces y otros dispositivos en lugar de entablar un combate físico. A pesar del peligro, tuvo éxito. Pocas semanas después del estreno de The Wild Wild West, el 17 de septiembre de 1965, Martin recibió el triple de cartas de fans que Conrad. Incluso después de varios años, seguía sin darse cuenta de lo cerca que había estado de cambiarlo todo. Agradezco a Dios que Blake Edwards corrigiera mi pensamiento. En la película de 1966 Experimento de Terror, dirigida por Blake Edwards, interpretó el papel de Rad Lynch. A pesar de que realizó una actuación aterradora, Columbia Pictures decidió no utilizar su nombre en las promociones ni en el marketing de la película. Les preocupaba que el público no aceptara a Mr. Lucky Star. Lynch fue elogiado por la crítica por su presencia, mientras que los espectadores quedaron perplejos por su actuación. Aunque la voz de Martin se oía durante el 70% de la película, su nombre no se mencionó en ningún momento. Aún más desafortunado es el hecho de que los directores de casting no le tuvieran en cuenta como actor cómico cuando se presentó a otras pruebas para papeles serios. Incluso perdió un papel en El candidato de Manchuria, que finalmente fue para Lawrence Harvey. Más tarde, la película se convirtió en un clásico de culto, pero para entonces, el problema ya se había planteado. En 1965, al actor Martin, que hasta entonces había rehuido la televisión, no le quedó más remedio que volver a este medio. El último combate de Martin no fue en Hollywood, a pesar de que era un luchador de talento, fue desde el fondo de su corazón. El incidente se produjo en una pista de tenis de San Vicente, Channers Ranch en Ramona, California, el 3 de julio de 1981. Se desmayó en la pista, tras sobrevivir a un infarto en 1968. Decidió dedicarse a este deporte para reafirmar sus fuerzas. Se había sometido a una operación de bypass cuádruple en 1975 y siguió una rigurosa rutina de actividad física y medicamentos después de la intervención. Ninguna cantidad fue suficiente, según los testigos. Se mareó en pleno partido. Se dirigió a trompicones a la sede del club y se desmayó de repente a pocos pasos de la puerta. A los 8 minutos llegaron los paramédicos, pero para entonces su corazón había dejado de latir. Pasado un tiempo, el bombero Art Bell recordó que su mujer, Olivia, había estado gritando. Fue un doble shock para él. Sin embargo, cuando llegaron al hospital Pomerado de Poway, ya había fallecido. Oficialmente, la hora del fallecimiento se registró a las 15:17 am. La muerte se produjo por una obstrucción total de la arteria descendente anterior izquierda. Más tarde, su médico reconoció que le habíamos dado permiso para hacer ejercicio suave. Sin embargo, su impulso había superado su fisiología. Cuando se desmayó, Olivia estaba a unos 6 metros del lugar. Desde 1967, ella había sido su apoyo, ayudándole en su primer infarto e incluso introduciendo bombonas de oxígeno en los platós de Wild Wild West para que siguiera adelante. Ella había sido su roca. Entre cada ronda de compresiones torácicas, rezaba el Padre Nuestro mientras estaba en la ambulancia. Cuando llegaron al hospital, ella insistió en que solo estaba durmiendo y se negó a separarse de su lado durante 6 horas. Posteriormente, presentó una demanda contra el rancho de tenis San Vicente, alegando que la respuesta de emergencia fue demasiado tardía, y fue indemnizada con $1,2 millones.
El asunto se resolvió fuera de los tribunales. En 1968, Martin rodó una secuencia casi similar a la que aparecía en La Noche del Jano. Según Olivi, el recuerdo siguió afectándole. El Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles fue el lugar donde se celebró su funeral, el 7 de julio de 1981. Aunque había casi 300 dolientes, no hubo discursos ni grandes panegíricos, sino un rabino que rezó el Cádiz. Allí estaba Robert Conrad, sobresaltado. Más tarde, Blake Edwards dijo que Ross se merecía una despedida tan grande como la gran carrera, pero Ross no tenía el temperamento para hacerla. Hollywood no respondió muy bien. Por otra parte, solo Variety y Hollywood Reporter publicaron obituarios oficiales. Ninguno de los representantes de la CBS, la cadena que hasta entonces le había pagado más que a su gran estrella, estaba allí. La situación enfureció a Conrad. El fandom, sin embargo, nunca olvida. A día de hoy, el día de su cumpleaños, la gente sigue presentando sus respetos ante su tumba en el monte Sinaí, dejando violines en miniatura como homenaje a la parte que le dio más fama. Leonard Maltin lo resumió con precisión.